qué decidí trabajar para la 4T? Detuvo la mal llamada reforma educativa, porque está aumentando el salario para que cada día sea más digno, porque está becando a mis alumnos para que tengan el derecho a la educación hasta el nivel licenciatura, porque está demostrando que nuestro pueblo tiene una dignidad, porque está regresando nuestras playas, nuestros bosques al pueblo. Yo sigo pensando que la cuarta transformación debe de continuar. Los apoyos sociales son una realidad en nuestro país, como lo dijo el presidente de la República, y ahí están a la vista. Cuando menos hay un programa social en cada casa. Y también los grandes proyectos que se vienen desarrollando, como la refinería Dos Bocas, como el Tren Maya y en esta zona de Coatzacoalcos el corredor transísmico. Es por eso que debe continuar la cuarta transformación en nuestro país. Porque la afirmación de la vida como naturalmente diversa, así como la lucha en contra de la discriminación laboral, los crímenes de odio, la represión cultural, forman parte del ideario de la cuarta transformación, es que me sumo a la celebración del pasado triunfo del 1 de julio de 2018, triunfo del pueblo, y a las actividades conmemorativas que se van a llevar a cabo. Seguimos militando, seguimos participando para empujar la revolución de las conciencias y consolidar la transformación cultural que México necesita. Verdaderamente estoy orgullosa y contenta con este gobierno progresista que tiene como prioridad el beneficio de su ciudadanía y se nota inmediatamente en todos los programas de bienestar que está echando a andar, beneficiando a todo el sector, a todos los sectores de la población, los cuales se han estado viendo beneficiados y que se nota de inmediato en cualquier lugar que ustedes pongan. Les hablo desde Mexicali, Baja California, a 50 grados de temperatura, zona desértica, pero también da plantas verdes. Hemos tenido el gran apoyo de la Cuarta Transformación al permitirnos recrear nuevas zonas en las zonas pobres, como son los Santorales, el Centinela y el Corredor Verde, donde se le ha dado oportunidad a las personas de escasos recursos de tener recreación. Una de las cosas que más me ha impresionado de este gobierno es el apoyo a la mujer. Una de las cosas importantes de ese apoyo fue la creación del Instituto de la Mujer, que a través de la participación de mujeres voluntarias, donde participamos, hemos logrado hacer más de 1000 cursos para evitar la violencia y damos también asesoría contra el feminicidio. Otra de las cosas que ha aportado este gobierno es cobrarle a los incobrables, que son las empresas que no querían pagar impuestos, y con eso se ha apoyado la reconstrucción de carreteras. Otra de las cosas importantes es que se restableció el centro de la ciudad creando la zona de la Chinesca, un lugar pintoresco para el turismo y mejorar la economía de Baja California y de Mexicali en especial. Mexicali es una zona difícil de vivir, pero con muchas posibilidades de crecer cuando el gobierno nos da el apoyo. La gente está interesada en lo que está pasando en la cuarta transformación. La gente valora lo que está haciendo el presidente y eso tiene que ver con un cambio en la conciencia del pueblo de México. Creo que ese es un gran aporte que tiene la cuarta transformación y que es difícil echar atrás. Tengo 70 años y nunca me había interesado participar con ningún partido político en la vida política del país. Pero con Morena y con su líder, que es Andrés Manuel López Obrador, me llamó la atención todo lo que proponía y me pareció que era lo mejor que podía sucederle al país en estos tiempos. Y más ahora que tengo mi pensión del bienestar, con mayor razón apoyo a la cuarta transformación. Durante 4 décadas, personajes corruptos, criminales y canallas, mal llamados clase política, junto con los grandes empresarios en el país, ejercieron políticas neoliberales y no están dispuestos a renunciar a la riqueza que aún pueden quitarle al resto de la población, sin importar el deterioro que le sigan causando. De ahí las campañas de desinformación en contra del proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que va en contra de continuar con los privilegios y el saqueo de la nación. Por ello decido participar en las acciones que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena realiza, buscando que la población esté cada vez más informada y apoyando a que forme un criterio
y un actuar en el cambio social y político por el que el país atraviesa. Para mí tiene un contenido profundamente social y humanista. Ampara a los más desprotegidos. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha visitado a nuestras comunidades indígenas y respeta, reconoce y rescata los valores, la forma de organización, el tequio, el autogobierno, que es a través de usos y costumbres de nuestros grupos indígenas. Somos de la alcaldía de Tlalpan. El triunfo del 1 de julio de 2018 fue un día lleno de alegría y satisfacción. Sentimos que fue nuestro triunfo por el labor de convencimiento. La lucha por la transformación del país apenas empieza y debemos apoyar a nuestro presidente. ¿Hacemos nuestra la cuarta transformación o se nos va de las manos? Por eso debemos ayudar en la revolución de las conciencias. Oportunidad histórica porque está regresando a nuestras playas, nuestros bosques. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jornada formativa del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en el marco del tercer aniversario del triunfo del pueblo. Hoy estamos aquí muy contentos porque tenemos dos invitados que nos parecen siempre espectaculares tener en este espacio del Instituto de Formación. Y ya llegó también nuestro compañero Alfonso. Y bueno, mi nombre es Daniela Campero y soy integrante de la Coordinación de Formación Popular del Instituto Nacional de Formación Política, y hoy los convocamos a esta charla que se llama Militancia Debatiendo. Para eso tenemos, como ya les había comentado, a tres invitados. Voy a empezar con una súper breve introducción de quienes nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña el doctor Armando Bartra, especialista en Sociología y Desarrollo Rural. Cuenta con estudios en Filosofía por la Facultad de Filosofía y actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas gracias, Armando, por estar hoy con nosotros y por estar de manera recurrente en estos espacios en los que se te convoca desde el instituto. Está también Paloma Saiz, que es promotora cultural desde hace 40 años, asesora por parte de la UNESCO del Plan Nacional de Lectura de Guatemala. En 2017, medalla al mérito de las artes en la Asamblea Legislativa, y quien funge desde hace 11 años como directora de la Organización para Leer en Libertad AC. Ella es la coordinadora y la fundadora. En verdad, muchísimas gracias, Paloma, por acompañarnos y por siempre estar con nosotros en estos espacios. Y también nos acompaña el compañero Alfonso Rodríguez, que es el coordinador de la RENACE, que es la Red Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación. Por último, nos acompaña mi compañera Perla Valero, que es parte de la coordinación, que funge como parte de la Coordinación de Formación Política en el Instituto Nacional de Formación Política. Y bueno, aquí estamos todos para hablar de algo que nos parece fundamental y que queremos impulsar desde el Instituto Nacional de Formación Política, que es la militancia debatiendo. Este tema que de pronto parece que se nos ha quedado un poquito atrás, ¿no? Por parte tanto del instituto como por parte del partido. Y quisiera que empezáramos con Perla, que es parte de la coordinación, para que ella nos dé una primera entrada a este tema, sobre todo porque desde el instituto nos parece fundamental impulsar que la militancia se meta otra vez, ¿no?, dentro del partido, que le escuchemos, que nos diga qué es lo que piensa que ha pasado a partir de estos 3 años de que tuvimos este triunfo del pueblo. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Perla, que va a ser la primera en interactuar con nosotros. Les recordamos que estamos a través de todas las redes del Instituto Nacional de Formación Política, en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Bienvenidos todos y buen día, buenas madrugadas para algunos. Aquí estamos. Muchas gracias, Daniela, y pues un gusto estar por acá con Alfonso, con el maestro Armando y con la maestra Paloma, y pues muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión, conmemorando este tercer aniversario del triunfo del pueblo. Y precisamente en el marco de este tercer aniversario es que desde el instituto
Pues como ya lo decía Daniela, nos parece muy importante pues volver a poner sobre la mesa, articulando desde el instituto, la posibilidad de un debate donde participe la propia militancia. Particularmente en un partido movimiento de izquierda además, donde pues ese debate, el diálogo, la autocrítica misma tiene que ser algo constante, permanente, y que a veces pues cuando suceden, y en otros sitios de América Latina ha sucedido, cuando estos partidos que vienen del movimiento social se vuelven gobierno, de repente hay como cierta inercia que hace que se abandonen estos espacios, ¿no? de diálogo, de discusión, de manera que nos parece muy importante volver a hacer un esfuerzo que pueda articular un debate interno. Como ya lo decía Daniela, pues también es muy importante hacer este ejercicio no solamente a 3 años del triunfo y frente al momento en el que nos encontramos, sino también tras las elecciones intermedias, ¿no? Y toda la coyuntura que eso está abriendo, a la luz también de lo que vendrá con la revocación de mandato, de manera que nos parece que es muy importante. Y pues este esfuerzo se está impulsando desde el instituto, y también con la intención de ir construyendo espacios horizontales, espacios también democratizadores al interior de la militancia del propio partido, y que permitan escuchar esa voz de la militancia desde cuestiones como incluso definir cuáles son los temas que la militancia considera que son necesarios e importantes discutir. Por ejemplo, desde el instituto nos parece fundamental pues considerar no solamente la relación con los movimientos sociales, particularmente con el movimiento de las mujeres. Eso tiene que ser algo que tiene que debatirse, meter ahí, por supuesto, siempre la perspectiva de género, pero también otros temas que nos parecen fundamentales, como cuál es el partido que tenemos, el partido que queremos, el rumbo de ese partido, la vinculación entre el partido y la propia 4T, el relevo generacional, por ejemplo, la relación, como ya decíamos, con otros movimientos sociales, el Estado también que queremos y cuál es el papel del partido ahí, de manera que pues hay muchos temas. Por supuesto, será pues finalmente la propia militancia quien en este ejercicio de debate vaya pues proponiendo hasta los temas y el ritmo y el tono, ¿no? del debate, que eso nos parece fundamental. Y pues bueno, es un proyecto en el que estamos trabajando, y que pues yo, para terminar, solo insistiría en la importancia de volver a ganar, a no dejar, digamos, vacíos estos espacios para la participación horizontales desde la propia militancia, y que son también fundamental para continuar con la formación política, ¿no? De ahí también el esfuerzo de que se haga desde el instituto. Y pues yo le dejaría hasta aquí, Dani, por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla. Me gustaría continuar con el maestro Armando, que él es una persona que, como todos sabemos, es muy importante desde el instituto, y que él es parte de este proyecto, ¿no? Que impulsó que se iniciara este proyecto. Entonces, Armando, cuéntanos, desde tu punto de vista, como especialista, como parte del movimiento social, como parte de esta 4T, militancia debatiendo, ¿qué debería de ser? ¿En qué se debería de transformar? Sí, bueno, primero un saludo a todas, a todos, compañeras, compañeros, una vez más en esta actividad que le da vida al proyecto de la Cuarta Transformación. Creo que hay que empezar por decir que hay razones para celebrar, que hay razones para estar contentos.
En primer lugar, el tercer aniversario de un triunfo que fue un verdadero milagro, no solo por el poco tiempo que tuvo un partido, Morena, recién fundado, para organizar la participación ciudadana en una elección y ganar de calle, porque de otra manera, una vez más, la izquierda hubiera perdido el triunfo por manipulación de los resultados, sino también porque esto inició no un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen y una cuarta transformación. Y esto lo celebramos. Hay razones para celebrar también, lo mencionaba ahora Perla, porque acabamos de salir de una elección de medio camino, que como todos sabemos es una elección importante, no solo por la cantidad de cargos que están en juego, nunca se habían puesto en juego tantos cargos en una sola elección, sino porque en la elección de medio camino de algún modo se avala o no se avala al gobierno presente. La transformación estaba de algún modo a revisión. Podía resultar una luz verde, una luz amarilla o una luz roja, era posible. Y esto hacía muy importante la elección. Y podemos decir que la alianza, que juntos hacemos historia, que la izquierda, que el proyecto de la cuarta transformación ganó esta elección. Y la ganó de calle, por más que digan cosas, la ganó de calle con 186 de los distritos contra 107 de Vamos por México, con 15 de los gobiernos estatales, con 11 de los 15 gobiernos estatales que estaban en juego, con la mayoría en la mayor parte de las cámaras de diputados que se pusieron en juego, con municipios y ciertamente con una situación difícil, con una suerte de empate y retroceso en la Ciudad de México. Podemos decir que se ganó con holgura esta elección, aunque no tan holgadamente como el triunfo apabullante de hace 3 años. Por esto debiéramos estar satisfechos, por eso estamos contentos. Y sin embargo, yo no estoy satisfecho, yo no estoy contento, y creo que muchos conmigo no estamos en verdad satisfechos, no estamos en verdad contentos. Yo, en lo personal, no estoy contento, no estoy satisfecho, porque veo cambios en el gobierno, cambios importantes en el gobierno. Veo que este nuevo gobierno, como lo había planteado, está organizando un proceso que va a implicar un cambio de régimen, no únicamente de gobierno, que va a implicar modificar al Estado mexicano, modificar sus leyes, modificar sus estructuras, modificar sus valores, modificar sus formas de operar, modificar, claro, sus políticas, modificar sus programas, que, como ha dicho Andrés Manuel López Obrador, en una metáfora muy afortunada, el nuevo gobierno está moviendo al elefante reumático que es el Estado mexicano. Y este elefante reumático que es el Estado mexicano, tarea que se ha impuesto el nuevo gobierno, personalmente se ha planteado Andrés Manuel López Obrador, está caminando en la dirección correcta, a pesar de los tropiezos que representó la pandemia y que sigue representando la pandemia, a pesar de la recesión que vivimos en un año cuando ya veníamos de una economía muy golpeada. A pesar de todo, el elefante reumático se mueve y se mueve en la dirección correcta. La cuarta transformación a nivel de gobierno va. Si alguien lo duda es que no ve las cosas tal como son. La derecha está contra las cuerdas en términos del avance de la cuarta transformación como una transformación del Estado mexicano, como una modificación radical del régimen a partir del gobierno de la cuarta transformación. Sin embargo, no tengo motivos de alegría porque veo a la sociedad mexicana pasmada, veo a la sociedad mexicana inmovilizada. Para seguir con la metáfora de Andrés Manuel, la elefanta reumática, más grande todavía que el elefante reumático que es el Estado mexicano, la elefanta reumática que es la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana no escapó del viejo régimen, no escapó de las décadas de autoritarismo, no escapó del neoliberalismo. La sociedad mexicana está pasmada, sigue pasmada, el gobierno se mueve. La cuarta transformación a nivel de gobierno avanza y avanza de manera correcta y a veces, cuando es posible, acelerada. Avanza con las prioridades que debe de tener, está teniendo resultados y sin embargo la sociedad está quieta. Lo peor es que no nos damos cuenta. Miren, si se fijan ustedes en el video que acabamos de escuchar, la mayor parte de las intervenciones, y son todas correctas, son todas intervenciones que yo comparto, pero la mayor parte de las intervenciones, quizás con una excepción, se refieren a
los programas de gobierno, los proyectos de gobierno, las políticas de gobierno, las acciones de gobierno. La cuarta transformación, dicen los compañeros, dicen las compañeras, los compañeros y las compañeras del común, los ciudadanos mexicanos, los militantes, dicen todos ellos. ¿Qué es la cuarta transformación? La cuarta transformación es lo que está haciendo el gobierno, poner por delante a los pobres, darle prioridad al campo, desarrollar el sureste que estaba muy golpeado, no permitir que la economía se imponga, sino que haya redistribución del ingreso, favorecer la soberanía sobre la energía, y todo esto nos parece bien y lo celebramos. Esto es lo que hace el gobierno, esta es la cuarta transformación del gobierno, y hay que celebrarla y hay que apoyarla, pero esa no es la única cuarta transformación. Hay otra cuarta transformación, y me parece increíble que no lo veamos, que es la transformación de la sociedad. No la transformación de las leyes, no la transformación de las políticas, no la transformación de los programas, no el cambio de prioridades de los presupuestos, sino la transformación de nuestra sociedad, de nuestra vida cotidiana, de nuestras relaciones con nuestros compañeros y compañeras, con los trabajos de la fábrica, con los trabajos del ejido, con los trabajos de la escuela, con el barrio. Nuestra organicidad social está pasmada, está inmovilizada, está quieta, no estamos a la altura de la cuarta transformación. Y si la cuarta transformación es solo una acción de gobierno, y por lo tanto una acción de Estado, y la sociedad se mantiene de manera contemplativa, en el mejor de los casos, apoyando a las políticas del gobierno y a los cambios que se impulsan desde el gobierno, la cuarta transformación estará incompleta. Pongo ejemplos tangibles de lo que quiero decir, porque si no parece que estoy diciendo algo reiterativo, que no se comprende. La cuarta transformación abajo, la cuarta transformación a nivel de piso, la cuarta transformación desde nosotros, desde la gente común, desde los que no tenemos cargo público, desde los que no somos gobierno ni queremos el gobierno, la cuarta transformación a nivel de calle. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, supongo yo que ustedes se enteraron y estarán celebrando, yo estoy celebrando, que un tribunal colegiado haya echado para atrás unos amparos que un juez, el juez González Fierro, había concedido a las empresas que se sentían afectadas por una reforma eléctrica promovida por el Ejecutivo y aprobada en principio en el Legislativo, una reforma eléctrica que le quitaba poder a las empresas privadas y se la daba a la Comisión Federal de Electricidad. No es un fallo definitivo, pero es un avance. Y hoy Bartlett declara que está avanzándose y que esto está bien, y nosotros lo celebramos, sentimos que la soberanía energética en el ámbito de lo que es la electricidad está por ahí avanzando, que las iniciativas del gobierno son correctas, que se está recuperando el control sobre la producción y distribución de energía eléctrica y que este fallo nos favorece. Y yo me pregunto, no sé si a alguno de ustedes se le ocurre preguntarse, y la Comisión Federal de Electricidad tiene decenas de miles de trabajadores. Estas decenas de miles de trabajadores están organizados en un sindicato, tienen un sindicato. El sindicato tiene nombre, es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Y este sindicato tuvo en los años 70 una beligerancia extraordinaria encabezada por un líder, Rafael Galván. Y este sindicato era importante en la lucha democrática, en la lucha por la democratización, por la independencia, por la beligerancia de los sindicatos en México. Y por la nacionalización de la industria que ya estaba entonces en entredicho. Hoy ni siquiera nos pasa por la cabeza que esta Comisión Federal de Electricidad tiene una base de trabajadores que debieran estar apoyando el proyecto. No sé si están apoyando el proyecto, no sé si no están apoyando el proyecto, no sé qué está haciendo el sindicato, no sé qué dice el sindicato, no sé si a Morena y a nosotros nos preocupa qué diga el sindicato. Sabemos lo que dice Bartlett, está muy bien. Bartlett es el responsable. Sabemos lo que dice el gobierno y está muy bien. Sabemos las iniciativas del gobierno y está muy bien. Y los trabajadores de la industria eléctrica, bien, gracias. Los trabajadores de la industria eléctrica eran protagónicos en los años 70. Los trabajadores de la industria eléctrica hoy no están participando en este proceso, y podría yo decir lo mismo de todos los ámbitos. Tenemos una reforma en la Ley Federal del Trabajo importante, una reforma que abre las puertas para la democracia en los sindicatos, que abre las puertas para la elección de secretarios generales en los sindicatos y en general de sindicatos realmente participativos,
que abre las puertas a que en lugar de contratos de protección haya efectiva representación de los trabajadores. Tenemos un acotamiento del outsourcing que impedía que la gente se organizara y que impedía que la gente tuviera verdaderos sindicatos. Tenemos alzas muy significativas del 50% en el salario mínimo. El gobierno está haciendo todo lo posible a favor de los trabajadores y de la democracia sindical. Hay avances en la democracia sindical en este país en 3 años que llevamos de cuarta transformación. Se han creado sindicatos nuevos, se han democratizado sindicatos que eran antidemocráticos, se han dado luchas significativas por las condiciones laborales y por los contratos colectivos. Creo que el único sector en el que hay ciertos avances es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria minero-metalúrgicos y similares de la República Mexicana, que tienen un senador y que tienen una agenda y que han estado avanzando ciertamente. Creo que es el único caso. Pero en términos generales, las transformaciones que se han dado en el marco legal, en el marco del Estado, lo que puede hacer el Estado por los trabajadores, modificar las leyes antidemocráticas, impulsar en donde se puede los salarios mínimos, abrir las puertas para que el outsourcing no le quite derechos a los trabajadores, se ha hecho. ¿Los trabajadores se están movilizando? No. Nos estamos planteando la necesidad de que los trabajadores se movilicen y de que esta es la cuarta transformación. Si no tenemos sindicatos democráticos, si no tenemos trabajadores organizados, si no tenemos contratos colectivos, no hay cuarta transformación. Y diría lo mismo para el campo y ya para ir terminando. El nuevo gobierno puso prioridad en el campo, dijo que la soberanía alimentaria y incluso la autosuficiencia alimentaria era absolutamente fundamental, que esta seguridad y soberanía alimentaria tenía que ser basada en los campesinos, y desarrolló programas para el campo, programas como Sembrando Vida, programas como Producción para el Bienestar, programas como Precios de Garantía. Son programas importantes, son programas exitosos, son programas que están resolviendo problemas. Pero estos programas requieren un campesinado organizado para cachar estos programas y transformarlos en una fuerza social. Y no hay este campesinado organizado. No solo no lo hay, hoy tenemos menos organizaciones campesinas que las que teníamos hace 3 años, chingao. Y no solo porque las corporativas y clientelares se quedaron sin presupuesto y por lo tanto están desmanteladas, sino también porque las que eran democráticas no saben qué chingados hacer. No está haciendo su trabajo el campesinado organizado, no está haciendo su trabajo la clase obrera organizada, no estamos organizados en las colonias, no estamos organizados en las escuelas, a pesar de lo que ya se ha planteado y que algo se está haciendo y que hay un poderoso movimiento internacional y nacional, latinoamericano y nacional de las mujeres. Como tal, Morena, creo, todavía no tiene una plataforma suficientemente clara y significativa. No estamos haciendo el trabajo a nivel de sociedad y no nos estamos planteando esta carencia. Después, si hay oportunidad, haré una pequeña comparación, la cuarta transformación versus la tercera transformación. Y si ustedes se fijan, por poquito que sepan de historia de México, los primeros 3 años 20, los años 3 o 4 años 20, pongamos 3 para poder comparar, los primeros 3 años 20, se crearon todos los sindicatos de este país y 2 coordinadoras sindicales, una radical, anarquista y comunista y otra laborista. En este mismo lapso se crearon ligas de comunidades agrarias en todo el país y una liga nacional de comunidades agrarias. En este lapso los estudiantes empezaron a construir un proyecto de reforma universitaria. En este lapso se crearon federaciones nacionales y latinoamericanas de mujeres. Es decir, en los primeros años 20, la sociedad mexicana se organizó al tiempo que los gobiernos hacían las reformas que creían prudentes, Obregón, Calles, etcétera. Pero lo que tenemos es una efervescencia social extraordinaria en la inmediata post-revolución. En cambio, en la inmediata post-elección no tenemos ninguna efervescencia social significativa. Algo está mal. Y si no nos damos cuenta de que está mal, esto no va a cambiar. Entonces creo que uno de los debates internos importantes es precisamente cuál es el partido que queremos y cuál es el partido que tenemos, qué es lo que debe hacer el partido, y yo lo plantearía en estos términos: qué es la cuarta transformación en la sociedad, la cuarta transformación desde la sociedad. Solo el pueblo salva al pueblo, solo la sociedad organiza la sociedad y moviliza a la sociedad, no el gobierno. Y no estamos movilizando y organizando a la sociedad en este momento y llevamos 3 años. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar? Gracias. Muchísimas gracias, Armando. Paloma, ¿qué piensas de esto que nos pone Armando en la mesa? Con toda tu experiencia, independientemente en la cultura, sino en el movimiento social, que tú eres una persona que ha militado desde muy joven en el movimiento social y que entiende todo lo que nos plantea Armando. ¿Qué piensas de esta parte de que nos estamos quedando la sociedad
pues impávida y esperando que solamente, no toda, ¿no? Pero sí la mayoría de la sociedad, esperando que desde el gobierno venga la 4T, pero nosotros no estemos apoyando, bien lo dice Armando, de nada sirve que se haga todo un cambio y todo un esfuerzo desde el gobierno si no hay una sociedad que está empujando para que se hagan los cambios que la misma sociedad sabe que se necesitan. Adelante, Paloma. Gracias, Daniela, y sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que está planteando Armando. Creo que sí, de alguna manera la sociedad no está a la altura, vamos, de la transformación que necesita este país, ¿no? Pero creo que la sociedad no se mueve por sí sola. Creo que de alguna manera es más bien a través de los movimientos sociales, ¿sí? Y en los cuales yo creo que el partido es fundamental justamente, ¿no? Para no dirigir, sino de alguna manera acompañar a estas transformaciones y a estas luchas sociales, ¿no? Para que realmente este país pues, pueda tener un cambio importante, ¿no? Creo que el debate interno dentro de Morena es absolutamente necesario. Creo que compuso sobre la mesa, Armando, una cantidad de temas a debatir que creo que son importantísimos, ¿sí? Pero que yo, insisto, creo que para que realmente la sociedad empiece a tener mucha más participación activa, de alguna manera necesitamos que sea el partido quien más vaya como encauzando esos debates, ¿sí? Y eso no se ha dado dentro de Morena para nada. Creo que es al contrario, ¿no? Que el partido ha estado, pues, si no desaparecido, sí inmovilizado, ¿no? Sobre todo en estos últimos 3 años, ¿no? Donde no hay un pensamiento colectivo, ¿no? Donde se nos olvidó que éramos un partido movimiento, ¿no? Y se volvió un partido electorero, ¿no? Y que pues sabemos a dónde lleva un partido sin debate, ¿sí? Que lo lleva encaminado a ser una guarida de burócratas y que están esperando a que se les dé el chance de competir por algún puesto público, ¿no? Creo que de un partido sin debate lo que lleva es a perder la brújula, a no hacer autocrítica, a no hacer crítica de lo que está pasando, a no acompañar una transformación que está planteando Andrés Manuel desde el gobierno. Entonces sí creo que es imprescindible que nos pongamos a debatir cada uno de los temas que Armando está poniendo sobre la mesa, ¿no? Pero creo que deberíamos de empezar, ahora sí que como decían en una mesa redonda, ver qué era mesa y qué era redonda, bueno, creo que tenemos que empezar debatiendo qué es un partido, ¿sí? ¿Cuál es la tarea de un militante? ¿Cuál es la tarea del partido dentro del gobierno, o sea, con un partido en el gobierno, ¿no? ¿Cuál es la estrategia y la táctica que debemos de seguir como partido, ¿no? Ante las cantidades de luchas sociales y demás. ¿Cómo definir el programa del partido y la relación con los diferentes actores políticos, ¿no? Creo que una de las mayores terribles cosas que está pasando es que estamos muy alejados de los movimientos sociales, ¿no? Que bien lo dice Armando. ¿Qué ha pasado con todos esos movimientos? Parece como si se hubieran detenido. Sé que es verdad que la pandemia, bueno, ha ayudado mucho a que todo esto esté así como detenido, ¿no? Pero de todas maneras, creo que no hemos hecho nada, no hemos acompañado a estos actores políticos y que tampoco hemos logrado como transmitir a la sociedad lo que está pasando en esos movimientos, ¿no? Y que creo que eso es imprescindible, que eso es una de las tareas del partido. A mí me preocupa mucho esto, que la formación política se piense que se da en las aulas o a través de internet, de los cuadritos que ahora estamos haciendo. No, yo creo que la formación política se da en las luchas sociales, se da ahí en el terreno, ¿sí? Y que esto después te lleve a una reflexión,
¿no? Mucho más profunda dentro de un instituto de formación política, por ejemplo, me parece imprescindible. Pero creo que se está haciendo al contrario, ¿no? Primero, una reflexión sobre unos movimientos que no se conocen en general, ¿no? Y yo diría, ¿cuál es el papel de un militante dentro de un partido? ¿Sí? Porque es cierto que necesitábamos ganar las elecciones, ¿no? Es cierto que había que, de alguna manera, hacer que la militancia se centrara en poder convencer a la gente que había que votar por un cambio, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con esa militancia? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Está realmente consciente de que lo que queremos es un cambio o solamente está viendo que haya un cambio, pero con una recompensa personal, ¿no? Que te va a llevar a ser un político de carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que debatir y sobre todo eso, la relación con los movimientos sociales, ¿no? Que yo creo que ahí es donde estamos chocando y donde se ve esta como inmovilidad, ¿no? Tanto de la militancia como de la sociedad en sí. Entonces, sí creo que por ejemplo, que es fundamental el que haya una posición frente a todos los actos de gobierno, ¿no? Del partido. No solamente decir apoyamos cada uno de los actos de gobierno, yo creo que también le hace mucha falta a todos los funcionarios, también que seamos críticos, ¿sí? De lo que se está haciendo, tanto para apoyar las cosas que nos parece que van muy bien y que hemos como ya empezado a caminar un camino que realmente nos lleva a un buen puerto, ¿no? Como las cosas que todavía no acaban de caminar y como bien dicen, no todo se puede hacer de un día para otro, ni muchísimo menos, ¿sí? Pero sí creo que hay que escuchar muchas voces, creo que hay que ponerse a debatir cada uno de las cosas que está pasando. Por ejemplo, hay una cosa que me parece que es sumamente importante y que necesitamos como darle un trato especial, y es toda la comunicación, por ejemplo, que tiene el gobierno, ¿sí? Hacia la sociedad. Tenemos unos medios de comunicación, la mayoría de ellos verdaderamente asquerosos, por no decirlo de otra manera, ¿no? Donde todos los días hay un ataque permanente, ¿no? Andrés Manuel, al gobierno, a los proyectos, a la Cuarta Transformación. Y no tenemos un espacio donde realmente se combata todo eso, ¿sí? Entonces esto está permeando todos los días en la sociedad, ¿sí? Y los pocos espacios que tenemos del gobierno que están como todavía poco en pañales, hay muy pocos espacios dentro de esos canales de televisión o de la radio o el mismo internet, ¿no? Que pueden hacer el cambio, que pueden hacer el que la gente tenga otra perspectiva diferente, ¿no? A la que te dan el resto de los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, este tipo de debates deberían de estar televisando, ¿sí? En televisión abierta, ¿sí? Debería de hacer que toda la sociedad escuche estos debates, ¿sí? De que vea cuáles son los problemas, cuál es la problemática, no solamente si Andrés Manuel está haciendo bien o mal las cosas, o si nos metemos o no nos metemos, o lo apoyamos o estamos en contra. No, yo creo que lo que hay que hacer es abrir el debate. Entonces, bueno, me parece que es imprescindible este tipo de debates. Creo que Morena además tiene necesitamos de alguna manera que Morena se convierta como en el motor que transmita todo esto hacia la sociedad, ¿sí? Y que la única manera es a través de los debates. Eso sería por ahora lo que pienso. Muchas gracias, Paloma.
Alfonso, creo que lo que nos han dicho tanto Armando como Paloma te da una entrada para hablar de la importancia, ¿no? De la Red Nacional de Círculos de Estudio, ¿no? En este asunto de que el militante no se hace solamente estudiando, sino que tiene que ser parte del movimiento. Y pues cuéntanos, Alfonso, ¿qué piensas de esto que se ha planteado en la mesa hasta ahora? Hola, buenos días a todos, a todo el auditorio. Bueno, pues se han comentado varias, pues, creo que trascendentales. Yo empezaría diciendo que, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha mencionado. Armando y Paloma, sobre todo, han puesto el acento en esta falta de movilización, en esta falta de acompañamiento de parte del, pues, bueno, comentan de la sociedad en su punto. Creo que es correcto, o sea, coincido con su diagnóstico. Creo a grandes rasgos que eso pues es parte eh, pues de los efectos, así que estamos sufriendo los efectos del neoliberalismo, ¿no? Esta, eh, donde el individuo está por encima de la comunidad y pues mientras los individuos no vean, no sientan, este, prefieren estar cómodos a tener la incomodidad que sugiere realmente la movilización. Entonces, y bueno, y también, claro, en eso lo hago varias ocasiones, como perdón, como el, el, el neoliberalismo, parte de los efectos que tuvo, pues precisamente fue la desmovilización y la despolitización de la sociedad, ¿no? Entonces, pues creo que eso definitivamente están teniendo estamos sufriendo los efectos de 30, 40 años de ese modelo político que tuvo efectos muy profundos, que fue un movimiento, hay que decirlo, contrarrevolucionario y que sí simbró, creo que parte de la cultura de la sociedad, y no solamente en México, sino que a nivel mundial, a nivel global. Creo que tengo problemas con mi audio ahí. Bueno, trataré de ser breve para no interrumpir, no estropear la transmisión. Pero bueno, también quería decir, creo que justamente ayer, en otra transmisión que se hizo también en estos espacios del instituto, en este marco de las celebraciones del tercer aniversario, pues también, de hecho, se tocó un poco el tema, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el partido? ¿Qué está pasando con Morena? Y decía una de las participantes en ese, era una persona externa al partido, de la UNAM, posgrado, ya creo que ponía un poco el dedo en la llaga, ¿no? ¿Cuál la razón? Siempre estas miradas externas frescas sirven, ¿no? A ver, como ciudadana, no me interesa saber sus conflictos internos, y Morena lo único que ha hecho es pelearse internamente. Pero esas propuestas, o sea, ¿qué propone el partido? ¿Cómo va acompañando al gobierno de Andrés Manuel? Que creo que el papel del gobierno, pues hasta el momento ha sido intachable. Creo que no, ahí como decía Armando, simplemente no se puede poner en duda que el gobierno definitivamente va a la vanguardia, pero desafortunadamente el partido, pues sí, hay que decirlo, no ha estado a la altura, y no ha estado a la altura porque nos hemos dedicado más al conflicto interno, pero un conflicto interno que si fuera, que fuera de ideas, si fuera de propuestas, bueno, bienvenido, pero no ha sido eso. La verdad es que ha sido el conflicto este, pues, ahora sí, pues, de candidaturas prácticamente, ¿no? Y eso, bueno, pues creo que muestra que nos falta mucho trabajo todavía por hacer aquí en Morena, ¿no? Bien lo decía Paloma, que Morena no se transforme en un partido electorero, y que, bueno, definitivamente el problema es o sea, el peligro, el riesgo es latente, ¿no? Inclusive, probablemente más que latente, probablemente no soy catastrofista, no quiero ser catastrofista, decir que es lo que la realidad actual, Morena ya es un partido electorero, ¿no? Pero
pero bueno, a veces parece que sí, ¿no? Sin embargo, les digo, soy optimista en el sentido de que, bueno, y sí lo decía yo ayer en esa misma plática, lo decía, o sea, sí lo creo de manera genuina, ahorita, creo que somos diferentes. Creo que a pesar de esos problemas que venimos arrastrando, a pesar de esas inercias que son innegables, Morena sí es diferente al resto de los partidos. Y creo que este es un ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, justamente es el ejemplo de ello, ¿no? Yo no me imagino, no lo he visto, lo desconozco, pero la verdad es que no me imagino que en el PAN o en el PRD o en el PRI estén haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Ni se lo cuestionan. Ahí simplemente es la competencia de los cargos por los cargos mismos, ¿no? Y ahí más bien discutirán pues cuánto le toca a cada quien y partidas y moches y cosas de ese estilo. Que creo que en Morena, repito, el hecho de que exista el Instituto Nacional de Formación Política, de que se estén dando estos espacios, de que la militancia lo exige que el instituto tenga mayor protagonismo, nos está empujando todo el tiempo para que el Morena se comprometa de forma potente a la formación. Bueno, pues creo que nos habla de que efectivamente sí es diferente. Morena sí ofrece una alternativa, ¿no? Pero bueno, tenemos que consolidar esa alternativa, esa beta del partido, que es más bien del movimiento, no la parte del partido, sino la parte del movimiento, retomarla, que tenga mayor importancia, y creo que eso es por, por fin, o sea, como dice Andrés Manuel, que no, Paloma no recuerdo, el, organizar al pueblo. No solamente el pueblo organizado puede salvar al pueblo, Juan Andrés Manuel. Y el partido pues tiene que acompañar en esa organización, que creo que nos falta, pero creo que tenemos los elementos para hacerlo. Y lo más importante, creo que por lo menos sectores del partido tienen la voluntad. Y la voluntad para hacerlo es lo más importante. Sin voluntad simplemente no se puede hacer. Y bueno, en ese respecto, como me mencionó Daniela, y aprovecho, pues sí, ¿no? Yo creo que el instituto, sus dos grandes eh, piernas, pilares, mejor dicho, es tanto la escuela como de formación política como la Red Nacional de Círculos de Estudio, pues precisamente está enfocado en esa beta, esa vocación que hay en la militancia por la formación, ¿no? Este, digo, por diferentes circunstancias que no vale la pena ahorita recordar, pero bueno, ha habido muchos problemas en el instituto para echarlo a andar, sin embargo, ahí está. Y creo que uno de esos grandes problemas, hay que decirlo, la pandemia nos pegó muy duro, ¿no? Desafortunadamente, la escuela, bueno, nos ayudó para poder echarla a andar la pandemia, pero creo que la escuela pues, tiene ahorita 17,000 inscritos, una cifra no menor, bastante importante esa cifra, que ahorita se ha limitado por las circunstancias a cursos a módulos en línea, pero que ya estamos regresando a la normalidad poco a poco, vamos, proceso que ya se ve que estamos llegando a esta nueva normalidad, donde se verá lo presencial. Estoy convencido de que la escuela estará en manera presencial de forma importante en Morena, y la Red Nacional de Círculos de Estudio que detener mucho sus actividades para encerrarnos en nuestras casas y vernos nada más por estos instrumentos que, bueno, son lejos de ser los ideales, ¿no? Entonces, también estamos ahorita en un proceso de reconstrucción o reconfiguración de la red, precisamente para volver a esta activación, ¿no? Yo no puedo coincidir más con Paloma cuando dice que la política se debe de hacer no en las aulas, o la formación política no se debe hacer en las aulas, sino debe hacer en el campo, en las colonias, en el barrio, en las comunidades, y bueno, pues el enfoque es ese, vamos a hacer, lo estamos haciendo,
simplemente pues es hacerlo con mayores bríos, y hacerlo con todo el convencimiento que eso que tenemos, ¿no? Eh, Rápido para finalizar, porque creo que en tiempo ya nos estamos apretando. A mí nada más me gustaría señalar algo que mencionó Armando. Cuando digo yo coincido, yo creo que sí, o sea, coincido plenamente. Yo creo que el gobierno, como ya lo dije, va a la vanguardia. El gobierno, definitivamente, el gobierno de Andrés Manuel, no ha perdido el tiempo. Hemos tenido avances importantísimos en muchos aspectos del mejoramiento de la vida de los mexicanos, que finalmente eso es lo que hace el gobierno, buscar el bienestar de la población. Creo que el gobierno lo está haciendo sin lugar a dudas. El partido es el que está dejando de ver, tenemos que dejar de pelearnos. Y lo que decía de Armando, que ahí decía, en las elecciones nos fue bien, yo creo que sí nos fue bien en términos generales. Hacemos un balance general, fue bueno. Las gobernaturas, bueno, ganar 11 de 15 es extraordinario. En las diputaciones locales, pero creo que sí es una elección de claroscuros, y que tenemos que poner atención a esos oscuros, ¿no? El hecho de que tengamos alrededor de 40 diputados menos a nivel federal nos señalan cosas, y creo que los resultados electorales de la Ciudad de México y del Estado de México sí son muy importantes, es una llamada de atención que tenemos que ponerle, no podemos perder de vista, ¿no? Simplemente para dimensionar, en el 2018, en las dos entidades ganamos, Morena ganó más del 90% de las candidaturas que estaban en competencia en ese momento, ¿no? Aquí en el 2021, 3 años después, en ninguna de las dos entidades llegamos ni al 50%. No, pegaron fuerte. Y son dos entidades que, bueno, eso específico que tienen todos los aspectos nacionales, y se diga electorales, por el número de población, pues son dos entidades significativas. Entonces, creo que ahí es una muestra, estos resultados electorales con esas dos entidades. Y el resultado final de San Lázaro, que, eh, que nos tenemos que poner a trabajar, que Morena se tiene que poner a trabajar, que tenemos que organizarnos, que tenemos que dejar el conflicto, porque el 24 no está comprado, el 24 no está seguro. De repente creo que hay muchos compañeros, muchas compañeras que están más concentrados en ver cómo se dan los actos dentro del partido, en ver lo que está pasando con el gobierno, con el proyecto y con pues se les dicen los poderes fácticos que ahí están, que son nacionales e internacionales, que ahora sí que la guerra, la batalla es con ellos, no al interior del partido. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, pero ya, porque si no, en el 24 no sabemos qué puede pasar. Entonces, bienvenido, bienvenido el debate, bienvenido el intercambio de ideas. Creo que está haciendo este ejercicio, es muestra de ello, pero bueno, pues tenemos que enfocarnos en eso y empezar a funcionar con mayor responsabilidad, entender responsabilidad histórica que en Morena es del país. Ahorita lo dejaría ahí. Muchas gracias, Alfonso. Perla, pues ya tenemos varias ideas sobre la mesa. Yo quisiera rescatar varias, ¿no? Lo que dice Alfonso, que dejemos de centrarnos en estas, yo no diría que son del todo falsos problemas dentro del partido. Yo creo que una parte sí es súper valiosa y donde sí hay dos posturas claras de lo que se entiende por el partido y por lo que se quiere hacer, que de pronto está desvirtualizado, pero sí creo que de fondo sí hay un problema ahí de posturas que se tienen dentro del partido y que está bien hablar de ellas y debatir y son importantes, pero esto de que no nos quedemos solamente en ser un partido de la coyuntura, de solamente estar tratando lo urgente y no lo importante, que creo que es lo que nos está pasando, ¿no? Que a partir de que somos, de que estamos acá, nos estamos centrando solamente en lo urgente y no en lo importante y nos estamos quedando cortos en
en profundizar los temas. Entonces, parte de este debate interno que nos parece fundamental impulsar desde el instituto, pues es profundizar en estos temas, ¿no? Que son parte de los problemas que tiene la sociedad y que no hemos recuperado del todo. ¿Qué piensas de este asunto, Carla? Sí, Dani, muchas gracias. Pues creo que desde el instituto, pues sí, estamos convencidos y convencidas de que no hay que tenerle miedo al debate, ¿no? Que el debate es sano, que es el motor de la política, ¿no? Finalmente, y que hay que también, pues, tener las capacidades, el horizonte incluso, de poder dirimir incluso las diferencias cuando las hay, y que eso es también es sano, ¿no? Como decíamos. Y sobre esto que tú mencionabas de que nos estamos quedando en lo urgente, no en lo importante, creo que es un problema que tiene siempre la militancia en términos generales, ¿no? O sea, siempre hay esa urgencia de repente y hay que ahí poder pues construir y ver de qué manera no quitar, digamos, el dedo del renglón de las cuestiones coyunturales, pero tampoco sin perder de vista el horizonte, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera volver sobre algunos elementos que había puesto el maestro Armando Bartra sobre la mesa, porque creo que hay un matiz que me parece muy importante que habría que hacer. ¿No? Decía el maestro que la sociedad pues no está quedando a la altura, ¿no? de la transformación de la 4T que está quedando en el Estado. Yo quizás discreparía un poquito, con el atrevimiento de hacerlo, porque a mí me parece que la sociedad sí se está transformando. Lo podemos ver quizás no solamente con lo que el fatalismo, ¿no? De lo que, bueno, que no es tan fatalismo, lo de la pandemia, porque hay una cuestión ahí de que solamente bajo el capitalismo suceden ese tipo de cosas de la forma en la que sucedieron, ¿no? Entonces, ni tan fatalismo, porque en realidad hay un asunto ahí que habría que revisar, pero podemos ver que están transformando el papel de los medios de comunicación, como ya lo decía Paloma, se está transformando la cultura política, se están discutiendo temas que antes no se discutían, que eran tabú, y eso me parece que está siendo muy importante, la forma en la que se está transformando la cultura política, y en ese sentido, pues también cuando pensamos, por ejemplo, en la transformación que está sucediendo con la austeridad republicana, que no habría que pensarla solamente en los presupuestos, sino en la republicanización que se está haciendo del Estado, del poder, de sus símbolos, ¿no? En un país como México que es profundamente presidencialista y que de repente en estos 3 años se está transformando eso, ¿no? Esta efervescencia social, ¿no? También, por ejemplo, con la lucha de las mujeres, que hay compañeras militantes desde el partido que lo han señalado en la lectura que ellas hacen, de que esa efervescencia también no solamente está en un momento global incerta, sino también es posible porque está una coyuntura que es favorable para eso, ¿no? Que es un gobierno de izquierda en el poder, aunque estén las mujeres, digamos, en una lucha señalando, ¿no? A veces donde se queda corto el Estado, pero hay un marco en un gobierno de izquierda que permite esas manifestaciones también. Sin embargo, en lo que sí estoy muy, muy de acuerdo es que aunque la sociedad se está transformando, pues a lo mejor no se va a transformar hacia donde nosotros y nosotras queremos, y que es precisamente allí donde está el asunto, ¿no? Que hay que ganar el rumbo de la transformación. Yo creo que la sociedad está transformando, el país está transformando, pero se puede transformar, insisto, hacia profundizar el proyecto neoliberal si no ganamos la hegemonía de esa transformación, ¿no? Que es donde tendría que entrar el papel, por supuesto, del partido, de la militancia, insisto, en ganar esa hegemonía del sentido de la transformación. La transformación creo que está sucediendo, pero el sentido que tenga transformación, pues ahí va a ser muy importante ese papel de la militancia, de la sociedad también, como decía el maestro Armando. Porque claro, en un país como el nuestro, que no hay que olvidarlo, es de los países más desiguales de toda América Latina,
y que de repente esa desigualdad tan profunda, tan grosera, ¿no? Incluso ahora se lee como que llega la 4T a polarizar, ¿no? Cuando esa polarización que en realidad es la desigualdad que este país ha sufrido por el proyecto neoliberal y que se ha agudizado además en los últimos 40 años, de repente hay personas de la 4T que llegan a enunciarla, ¿no? Y son estos temas un poco que mencionaba que eran tabú. Y entonces ahora se ponen sobre la mesa, pero de repente no están siendo quizás recibidos de la mejor manera a través del discurso, como decía Paloma, pero porque también está esta cuestión de los medios, y ahí creo que sí sería muy importante pues definir cuál va a ser ese rumbo de la transformación que sí está sucediendo, ¿no? Hay que ganar esa hegemonía, que es una transformación que desmonte ese régimen neoliberal, como decía el maestro Armando Bartra. Y en ese sentido, pues estaría yo también muy de acuerdo con lo que decía Paloma y Alfonso, que pues hace falta esa rearticulación con los movimientos sociales, que allí es, al calor de eso, es donde se hace la formación política, no en los cuadritos de Zoom, ¿no? Como bien decía Paloma, y que bueno, ese es uno de los retos que nos puso la pandemia, ¿no? Como un partido de movimiento que siempre siempre ha trabajado en las calles, ¿no? Cómo eso, traducirlo a una cosa virtual ha sido bastante complicado. Y pues se abre el panorama para que podamos volver de nuevo a la calle, y que ahí creo que es muy importante que en ese volver no sea volver de la misma manera de cómo estaban antes las cosas, ¿no? No solamente en que ahí va a ser muy importante este reencuentro con la sociedad que se está transformando, pero transformarla, digamos, hacia este proyecto antineoliberal, ¿no? Para allá hay que guiar la transformación, salir al encuentro de las organizaciones políticas, de los movimientos sociales, como decían los compañeros, pero también volver a una militancia en las calles, una militancia en lo popular, donde se estén democratizando los espacios, despatriarcalizando los espacios, y donde estemos abonando a ganar la construcción de un nuevo sentido común crítico, antineoliberal, que esté transformador, ¿no? de la sociedad, como decía el maestro Bartra. Y claro, sí, anticapitalista, porque eso también está puesto ahí, ¿no? Pero es algo que es una hegemonía que hay que ganar, ¿no? Y que ahí debe ser importante ese papel del partido, de la militancia, y sí, impulsar pues que las cosas no vuelvan a ser como antes, ¿no? Porque además nos queda poco tiempo, ese tiempo es muy valioso, y tenemos una oportunidad de hacer las cosas distintas en este marco en el que vamos a volver, y que hay gente que siempre estuvo ahí, ¿no? Los círculos de estudio, digamos, han estado ahí también sin quitar el dedo del renglón, y bueno, es lo que yo dejaría por ahora. Muchas gracias, Perla. Retomando las ideas que dejó Armando en su intervención anterior, pues recordar que la 4T en mucho está formado por estos movimientos sociales, ¿no? Y que de pronto, sí, dentro del partido ya no tenemos pues esta relación tan directa con ellos, y que ahí estamos fallando, ¿no? Hay que recalcar las cosas que están haciendo bien, pero también las cosas que están haciendo mal. Esta idea que la militancia se hace en el movimiento y no se hace solamente en la escuela, en las escuelas de cuadros, ¿no? Muy bien lo dice el compañero brasileño Frei Beto, ¿no? Que en las escuelas de cuadro o estos institutos de formación deberíamos de tomarlos solos como un espacio de gasolina, ¿no? Que si el movimiento social fuera un carro, la escuela de cuadros, el instituto de formación tendría que ser solo el espacio de gasolina, pero no el carro mismo, ¿no? O sea, que nosotros, como parte de la sociedad civil organizada, como parte de una militancia
tendremos que estarnos formando en los movimientos. Entonces, Armando, decías que nos querías poner un ejemplo muy claro de la tercera a esta cuarta transformación. Ahora veo que ya no, entonces te doy la palabra para andar. Y sobre todo, quisiera otra vez poner en tema el asunto de que el debate con la militancia es eso, ¿no? De que queremos poner en el centro del partido y del instituto lo que piensa la militancia, que eso es lo que queremos recuperar siempre. Adelante. Sí, sí, ejemplos, pero no necesariamente los de la Revolución Mexicana y la posrevolución, que dije, teníamos una posrevolución que fue un proceso organizativo espectacular y una efervescencia social extraordinaria, y ahora tenemos una poselección que es un pasmo social. Por más que diga la compañera Perla, que tiene razón, que hay ciertas expresiones de efervescencia social importantes y muy específicamente en el feminismo. No es el neoliberalismo. Paloma, que está ahí para que no me deje mentir, estábamos bajo los regímenes priistas y luego neoliberales, y sin embargo el grupo de activistas del que ella formaba parte estuvo apoyando huelgas, la de Spicer, estuvo acompañando movimientos como el de los ferrocarrileros, estuvo haciendo una cooperativa de cine marginal que alimentaba las luchas y las huelgas de los trabajadores, y después la propia Brigada Paralela en Libertad, en pleno neoliberalismo. En mi caso personal, para poner las cuestiones biográficas en su orden, yo he participado en proceso de organización de 4 organizaciones nacionales campesinas, una de ellas internacional. Primero la CEMPA a principios de los años 80, luego la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, así se llama, luego el Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano en los tiempos de Fox, luego el Movimiento del Campo No Aguanta Más, y recientemente el Plan de Ayala Siglo XXI, Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI, que fue muy importante en que el voto verde, el voto rural, se inclinara en este caso por Andrés Manuel López Obrador. Estas organizaciones están hoy de capa caída, incluyendo la obradorista por excelencia, la que se construyó precisamente para apoyar a Andrés Manuel, que es Plan de Ayala Siglo XXI. Entonces, el neoliberalismo no nos impidió organizarnos, el neoliberalismo no nos impidió movilizarnos. Yo siento que la necesidad de salir a la calle, organizar a la gente y organizarse con la gente era más poderosa entonces que ahora. ¿Por qué? Quizás porque teníamos gobiernos neoliberales, quizás porque la gente se organizó en la posrevolución, porque se organizó en los años 20, porque había visto lo que había sido Madero y no podía confiar en sus reformas, porque había visto lo que había sido Carranza y no podía confiar en sus reformas, y ahora estaba Obregón y no podía confiar en sus reformas. Entonces, o la gente se organizaba y empujaba desde abajo las reformas, o no había reformas. Y así se organizaron desde abajo para que hubiera reforma agraria, y así se organizaron desde abajo para que hubiera democracia sindical, hasta donde se pudo. Después haremos un balance de esta lucha, pero la gente estaba clara de que no iba a ser Obregón el que les iba a resolver los problemas, sino ellos que tenían que empujarlo. Y en México me da la impresión de que hay demasiada gente que piensa que es Andrés Manuel el que va a resolver los problemas y que en todo caso hay que echarles porras y en el mejor de los casos hay que empujarlo, y no es así. Necesitamos desarrollar organización social, no solo conciencia social, no solo sentido común, no solo ganar la hegemonía en términos de las ideas. Necesitamos desarrollar organización social, que no va a ser del mismo tipo, que no va a ser de la misma clase, de acuerdo. No puede ser que tengamos un movimiento indígena que no está... desde que yo tengo memoria en la última etapa, el movimiento indígena ha estado batallando, el movimiento que surge y se hace muy visible con la aparición del EZLN, pero que venía desde mucho antes y que siempre ha estado ahí, desde los tiempos de la conquista. El movimiento indígena ha reclamado sus derechos políticos, sus derechos constitucionales, su derecho a ser consultado, los artículos, lo que se avanzó en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, al respecto. Están peleando por eso. Se está impulsando los derechos políticos de los pueblos originarios, se están impulsando. ¿Hay un proyecto de ley para modificar la Constitución? Sí, hay un proyecto de ley para modificar la Constitución. Se va a conseguir que esto no solamente sean los acuerdos internacionales que garantizan el derecho a la consulta, sino que esto esté en nuestras leyes. Sí se va a conseguir. ¿Quién lo está impulsando? Adelfo Regino. ¿Quién lo está impulsando? El INPI, es decir, el gobierno. El movimiento campesino, el movimiento indígena en este caso, pues en todo caso participará en una consulta que organice el INPI. No hay un movimiento indígena presionando al INPI
Hay un INPI impulsando al movimiento indígena y tenemos grupos indígenas que se presumen representados por el Congreso Nacional Indígena y capitaneados por el STLN, que están simplemente en oposición. No hay un movimiento indígena organizado luchando por los derechos de los pueblos originarios. Entonces el INPI no puede compensarlo, no puede resolverlo. He dicho hasta el aburrimiento. Tenemos ahora, por ejemplo, una reforma para recuperar la soberanía energética. Y específicamente hay una batalla por recuperar la energía en el terreno de la generación y distribución de la electricidad. ¿Cómo se generó, cómo se ganó la batalla por la soberanía energética en el ámbito del petróleo? La famosa nacionalización del petróleo. Cárdenas nacionalizando el petróleo. ¿En qué se apoyó Cárdenas para nacionalizar el petróleo? En los sindicatos petroleros que ya existían y en la unificación de los sindicatos petroleros y en las movilizaciones de los petroleros. Es decir, fueron los petroleros organizados, fueron los petroleros movilizados los que hicieron posible desde el punto de vista social una decisión de gobierno de nacionalizar la industria petrolera. Hoy tenemos una batalla por recuperar el control sobre la electricidad. Hablo ahora específicamente de la electricidad. Y tenemos un gobierno que está impulsando leyes para recuperar el control sobre la electricidad. Ni siquiera nos pasa por la cabeza de que hay decenas de miles de trabajadores detrás de esto que no están ni siquiera tomados en cuenta. El sindicato de los electricistas no está siendo considerado en este cambio. Las organizaciones campesinas no están participando en el cambio del campo. El sindicato de electricistas no está participando en la soberanía energética en la electricidad. Los trabajadores están esperando, no sé qué, que el gobierno siga aumentando los salarios mínimos, que el gobierno siga facilitando la organización sindical, pero esa organización sindical no se construye. Pongo un ejemplo más, y siempre me voy sobre los ejemplos. No hubiera sido posible el triunfo sin la alianza con organizaciones sociales. Una de ellas fue la CENTE, o cuando menos una parte de la CENTE, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Democrática, los trabajadores democráticos de la educación, que estaban peleando por una reforma a la reforma educativa que devolviera las condiciones de los derechos sindicales que tenían antes y de una educación garantizada, que es la que se tenía antes. Y dieron la batalla y participaron y apoyaron en la elección y después participaron de manera no tan importante como yo hubiera deseado en la reforma educativa. Y sin embargo, el sindicato de trabajadores de la educación sigue dividido en tres y llevamos 3 años y la CENTE sigue siendo lo que era antes. No ha cambiado la CENTE, no ha democratizado ese sindicato la CENTE. ¿Cómo es posible que con un gobierno de izquierda no se pueda democratizar el sindicato más grande de este país, que es el de los trabajadores de la educación, y que siga habiendo una dirigente, la maestra, que siga teniendo peso en ese sindicato? ¿Y qué está pasando? ¿Tenemos una política respecto del sindicato de maestros? ¿Tenemos una política respecto de los maestros? Son inquietudes terribles, son cosas que me alarman, porque llevamos 3 años de un gobierno de izquierda y la sociedad está discutiendo cosas que no son las que estaba discutiendo antes cuando eran gobiernos de derecha. Éramos más capaces de organizar sindicatos, éramos más capaces de crear organizaciones campesinas, éramos más capaces de movilizarnos en las calles, éramos más capaces de presionar por políticas públicas. Entonces, ¿que ahora? ¿Por qué? Porque ya no es necesario, o porque hemos creado una ilusión de que la cuarta transformación es lo que hace el gobierno. Yo creo que hemos creado esta ilusión y estamos terriblemente equivocados. El gobierno no puede sustituirlo, el gobierno no puede crear sindicatos, el gobierno no quiere ni puede ni quiere crear organizaciones campesinas, el gobierno no va a organizar a los jóvenes estudiantes. Tenemos programas para los jóvenes, programas importantes para los jóvenes, recursos para los jóvenes, becas para los jóvenes, universidades para los jóvenes, todos estos programas para los jóvenes, para su educación, para su formación como trabajadores, para que consigan empleo, para que tengan acceso a universidades en sus lugares de origen. Todo esto sería mejor si hubiera una organización de jóvenes que estuviera interviniendo en el diseño de estos programas y en la implementación de estos programas. No tenemos una organización de jóvenes. Y no sé si nos propongamos crear una organización de jóvenes. Entonces, son los temas que no estamos discutiendo, es la organización de la sociedad. Repito, un apotegma, la mayor riqueza de un pueblo, de una sociedad, es su organización. La mayor riqueza de un pueblo, de una sociedad, es su organización. La mayor desgracia, el mayor crimen, el mayor pecado de los gobiernos neoliberales y antes autoritarios fue el pervertir
esta organización, el clientelizar esta organización, el corporativizar esta organización. El peor error que podríamos cometer en la cuarta transformación es ignorar la importancia de esta organización, no priorizar esta organización, no impulsar esta organización. Pero esta organización no se impulsa desde arriba, se impulsa desde abajo. Y abajo está el partido. El partido está arriba y está abajo al mismo tiempo. Y este partido no está impulsando abajo esta organización. No la puede sustituir, pero la puede impulsar. En algunos casos me decían los compañeros, no, pues lo que pasa es que no nos dejan participar en el movimiento social porque dicen que somos partidistas y que esto es corporativismo. No creo que sea tan real, no creo que sea tan cierto. Entonces vuelvo a lo mismo, tenemos muchas tareas, tenemos muchos debates, pero no hay uno más importante que este. ¿Cómo vamos a hacer que la elefanta, que es la sociedad mexicana, y no comparto con Paloma su optimismo, perdón, con Perla su optimismo, pero qué bien que hay gentes optimistas. No me parece que la sociedad mexicana esté en esta efervescencia. Hagamos historias comparativas, la sociedad rusa después de la Revolución Rusa, la sociedad mexicana después de la Revolución Mexicana, y veremos cómo la efervescencia social es mínima en este momento y lo que hay es un activismo gubernamental muy notable. Si no procuramos este activismo social, la cuarta transformación no va. No solo no va en el sentido de que no vamos a ganar la elección. No vamos a ganar la elección del 24, sino que estará coja, estaremos caminando con una sola pierna. Reitero pues lo mismo, lo seguiré repitiendo una y otra vez y pues seguiremos participando en estos debates y ojalá que estos debates sobre los problemas del partido pudieran ser, y lo dijo Alfonso, también con voces que no son de gente del partido, que no son de militantes del partido, que simpatizan con la cuarta, pero que no son de partido, gente de las organizaciones civiles, gente de las organizaciones sindicales, gente de las organizaciones campesinas, de las organizaciones populares, del movimiento feminista, del movimiento de jóvenes, que no son del partido, pero que sin embargo quieren debatir. Escuchemos estas voces también, sería útil. Hay que abrir este partido que está muy metido en sus problemas internos y en sus retos como partido, a veces en sus retos electorales como partido, ahora en organizar una campaña para castigar a los malvados que nos tuvieron azorrillados durante tantos años y acabar con las figuras protagónicas del neoliberalismo, lo cual es muy importante, pero de verdad que no es decisivo. Si ganamos los millones de votos que necesitamos para poder juzgar a estos culpables, no habremos avanzado significativamente, ni siquiera en términos de la conciencia y de la hegemonía. Necesitamos otras prioridades y estas otras prioridades, creo, no nos las estamos planteando con seriedad. No puede ser que hoy tengamos menos organización que la que teníamos hace 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años. Menos organización social que en los tiempos del PRI, menos organización social que en los tiempos del neoliberalismo, menos organización social que cuando ganamos la elección. No es posible. No es posible que estemos retrocediendo en términos de organización social. Ya. Paloma, yo quisiera retomar 2 cosas. Yo siempre que tenemos estas pláticas o estas charlas, siempre hago referencia a que parece que América Latina ya nos da, ¿no?, el futuro, ¿no? O sea, ya podemos, con base en lo que ya pasó en Brasil, en lo que ya pasó en Bolivia, ver lo que nos podría pasar a nosotros si no ponemos atención en todos estos puntos que acaba de decir Armando. Pareciera de pronto que yo no sé si es una mala idea que tenemos como militantes o como sociedad civil o como parte de un movimiento que es afín a la 4T, que presionar es entrar en conflicto, ¿no? Y no es así. Presionar para que salgan las cosas, para que el gobierno pueda avanzar, es lo que necesita el propio gobierno para avanzar. El que yo, siendo parte del sindicato de maestros, presione para que se hagan cambios, no implica que estoy en desacuerdo con el gobierno. Y de pronto creo que esta es la idea que en general, ¿no?, pareciera en el asunto de no atacar a la 4T, no digo nada. Pero entonces en no atacar, pues es que no se entiende que no es no atacar, sino se tiene que presionar lo que se tiene que presionar, porque no podemos dar por hecho, como bien lo dice Armando, que porque la 4T o porque AMLO o porque la gente del gabinete sea de izquierda, las cosas van a pasar por sí mismas, ¿no? Creo que ese es un asunto en el que nos falta como sociedad, como movimiento, entender que atacar no significa confrontar. Cuéntanos, Paloma, ¿qué piensas de esta idea que dejo ahí? Sí, absolutamente estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, no hay que tenerle miedo al debate, ni hay que tenerle miedo a la crítica. Yo creo que
todo lo contrario. Y en este caso, por ejemplo, lo que decían de, ok, no nos peleemos dentro de Morena. No, yo creo que en estos momentos hay que pelearse y no hay que, pero hay que pelearse con ideas, que eso es lo que no ha estado pasando, ¿sí? Porque yo creo que hay que volver a los principios con los que se fundó Morena, que están absolutamente perdidos, ¿sí? Si vemos el actuar en los últimos meses, vamos, sobre todo, ¿no? Del partido, desde cómo se escogieron los candidatos, a cómo se escogió la nueva dirigencia, al haber evitado que hubiera congresos, que el Consejo Consultivo desapareciera totalmente, en fin, todo esto, yo digo, hay que llevarlo a discutir a profundidad y no tengamos miedo de discutirlo, porque esto no es decir, es que estamos dividiendo al partido, no, es que o el partido camina hacia un lado, pero lo que no puede hacerse es que la Cuarta Transformación camine por un lado y resulta que el partido parece que contradice todo, ¿no? Lo que se está planteando de una transformación, de una claridad, de un el no hacer las cosas como se hacían anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, no nos, que no, esta cosa es un honor estar con Obrador, yo creo que ha hecho más daño que beneficio, ¿sí? ¿Por qué? Por esta cosa de decir, parece que nada más el estar con Obrador pues ya es suficiente, y entonces la inmovilidad es total, ¿no? Tiene toda la razón Armando, es increíble, pero además yo diría, bueno, esto a nivel de toda la sociedad, bien, pero yo digo, a nivel del partido, ¿alguien sabe qué está pasando con los sindicatos? ¿Alguien sabe lo que está pasando en el movimiento campesino? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que está pasando con los mineros, lo que está con toda la lista que nos dio Armando? Por supuesto que no, ¿sí? No solamente no está debate, es que ni siquiera se sabe qué es lo que está pasando. Por lo tanto, ¿qué tanto podemos incidir o acompañar en esas luchas o, como bien dice, de pronto llevar el debate a esos, en esos lugares? ¿Por qué? Porque decir, bueno, los maestros, ¿sí? Decir, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? Que sigamos en las mismas con el sindicato de maestros, ¿no? ¿Cómo es posible que por ejemplo, dentro del sindicato de electricistas, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál ha habido algún cambio? ¿Sí? No, pero ni siquiera lo sabemos, ni siquiera nos hemos metido como en las entrañas de estos sindicatos para saber si hay alguna oposición, si no la hay, ¿no? Estamos absolutamente fuera, ¿no? Entonces, yo digo, y bueno, y si estamos fuera en general, pues los militantes, como decía Armando, que llevábamos mucho tiempo, también es cierto que está absolutamente afuera de la agenda del partido, ¿sí? Por ejemplo, que también lo decía Armando, la agenda sobre las mujeres. ¿Qué? El partido lo único que habla sobre las mujeres es que haya paridad de género en los cargos electorales. Punto. Eso es todo lo que plantea el partido ante las mujeres. Es una vergüenza absoluta, y más en un momento como estos, ¿no? Donde los movimientos feministas, ¿no? Están en todo el mundo, ¿no? Pero además, por ejemplo, en tanto a la cultura, ¿qué estamos mostrando la diferencia de los otros gobiernos a en cultura? ¿Dónde se está viendo un cambio radical? ¿Sí? Yo diría, y bueno, parece que es como propaganda, pero creo que lo único que veo que realmente hay un cambio absoluto es en el Fondo de Cultura Económica, ni modo. ¿Por qué? Porque está tratando de hacer libros a precios muy baratos que lleguen a muchos lugares, ¿no? Estoy hablando dentro del gobierno, creo que dentro de la sociedad civil hay muchas otras cosas que también se pueden rescatar, ¿no? Pero ¿realmente estamos mostrando una diferencia en torno a la cultura? Pues yo creo que no, ¿no? Pero además, ¿qué sabemos de los territorios que están luchando por el agua? ¿Qué sabemos o sea, no sabemos nada. Y estas cosas, ¿no? Yo de pronto, por ejemplo, me pongo a pensar,
¿Quién está dirigiendo en estos momentos el partido? ¿Cuáles son las carteras que tiene el partido? ¿Sí? ¿Quién está en cultura? No tengo ni idea, ¿sí? Y yo pertenezco al partido. Bueno, ¿quién está, sí? Encargándose de los movimientos indígenas? ¿Y quién de los campesinos? ¿Y quién? O sea, y ni siquiera sabemos. Es increíble, pero ni siquiera lo sabemos. Pero además hay otra preocupación más, aparte de lo del partido, y es dentro del mismo gobierno de esta cuarta transformación, y es que se cacarean muy poco las cosas que se están haciendo, ¿sí? Es cierto que la mañanera es una cosa verdaderamente especial y buenísima porque marca de alguna manera pues la agenda, ¿no? Dentro de los medios, ¿no? Pero fuera de las mañaneras, yo digo, ¿qué está pasando en desarrollo social? ¿Sí? Que está, excepto salud, que bueno, por la pandemia ha sido algo que se ha hecho y que sobre todo se ha centrado en el COVID, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿qué está pasando en los otros partes del gobierno? ¿Sí? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, y mujeres, debería de estar mucho más presente para decir, sí, ha aumentado el 7% los feminicidios en México. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos atacando? ¿Sí? Y sé que hay políticas que las están llevando a cabo, pero no se conocen, no se transmiten, ¿sí? Entonces, sé que hubo, por ejemplo, hace unos días un congreso de la CENTE. ¿Qué pasó allí? ¿Alguien sabe lo que, o sea, como gobierno sabemos lo que está pasando ahí dentro? ¿Qué se está planteando de nuevo? ¿No? Entonces, sí, yo creo que lo primero que necesitamos es información, ir a los lugares, estar con la gente, luchar junto con ellos por esta transformación. Y bueno, no se me ocurre nada más que eso, que estar muy al pendiente y sí, de alguna manera, tratar de incidir lo más posible. Por ejemplo, la voz de Armando Bartra tendría que estar en la televisión, ¿sí? Esa voz para que se escuchara en televisión abierta, ¿sí? Y no estoy hablando de eso, estoy hablando hasta de los lugares oficiales, ¿sí? Son voces que no podemos y que no están, ¿sí? Debería de estar un Lorenzo Meyer todos los días en el canal 14, en el canal 21, en el 11, en el 22, ¿sí? ¿Por qué? Porque son unas voces autorizadas, ¿sí? Que la gente reconoce y que la gente sabe apreciar. Entonces, pues yo digo, tenemos mucho por delante por hacer y tenemos muy poco tiempo. Y en eso tiene toda la razón. Una transformación como la que se pretende no se hace ni siquiera en 6 años, ¿sí? Y ya hemos perdido 3, ¿sí? En tanto al acompañamiento como sociedad civil, no digo como gobierno, yo creo que ahí se ha avanzado en algunos casos, en otros creo que hay mucha deuda todavía, ¿no? De lo que pretendemos que se haga, pero que sí creo que pues que o nos ponemos las pilas o nos lleva a pifas. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Pues ya nos estamos acercando al cierre de esta charla. Ya tenemos hora y media platicando, entonces estamos acercándonos. Vamos a comenzar la ronda final y la empezaríamos con Alfonso, pues eso, recuperando estas ideas que nos dejan, ¿no? Que hay que impulsar desde abajo este proceso, que el partido está arriba, que está abajo. Entonces, Alfonso, ¿con qué quisiera cerrar tu participación el día de hoy? Y muchísimas gracias otra vez por acompañarnos en este espacio. No, gracias a ustedes. Bueno, es complejo con qué cerrar. Son muchas ideas, que vale mucho la pena retomar. Pues bueno, ahorita Perla menciona algo importante, creo, ¿no? Dice que la sociedad, a lo mejor la sociedad sí se está transformando, pero a lo mejor no se está transformando hacia lo que queremos. Es probable, es una idea interesante. Eh, y bueno, Armando dice, no es que se esté transformando, a lo mejor la sociedad sí está estática. Yo creo que
repito un poco lo que dije en la intervención anterior. Yo creo que lo que pasa es que tenemos que entender que tuvimos un proceso de despolitización. O sea, por ejemplo, Armando dice, terminando la Revolución Mexicana, hubo una gran efervescencia social, una gran efervescencia de organización social, una gran verdad. Pero entender que viene después de un proceso armado, largo, como fue la Revolución Mexicana, muy convulso, que tocó las partes más íntimas del México profundo, y que, bueno, efectivamente se dio esta organización social, pero dentro de un proceso de larga duración, ¿no? Yo creo que entender ese proceso que inicia inclusive probablemente desde antes del propio inicio de estallido de la revolución, y que se prolonga hasta los años 20, hasta los años 30, inclusive a lo mejor hasta los años 40, podríamos decir, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo de varias décadas. Este, eh, y yo creo que después, en esta visión un poco histórica, yo creo que después la sociedad se sigue movilizándose, periodo priista, sí hay empieza a bajar esta efervescencia que menciona Armando, pero empieza poco a poco a bajar, está organizada, pero cada vez por el propio gobierno, yo creo inclusive, empieza a bajar esta intensidad, ¿no? Y yo creo que a partir de los años 80, de los años 90, pues al contrario, vemos podríamos llamar una contrarrevolución, en el que más bien hay una desmovilización de la sociedad. Los propios gobiernos, de los últimos gobiernos del PRI y los gobiernos panistas, pues precisamente lo que les interesa es que no haya una movilización. Eh, este, Creo que, digo, nada más como ejemplo, el propio INE es el mejor ejemplo de ello, ¿no? El INE sí es una institución que dice que se rasga las vestiduras por la democracia y porque vamos a llevar a México a que tome sus decisiones. Pero ante cualquier aviso de una consulta popular, no, ahí sí ya no le gustó, ya como una democracia participativa, como que ya no suena tan bonito, mejor vamos a quedarnos nada más con la democracia representativa, ¿no? O sea, creo que eso es sintomático de que el periodo, pues, neoliberal, y digo, yo creo que desde antes, pero el neoliberal es clave en eso, precisamente lo que busca es esa desmovilización y esa despolitización. Y hay que decirlo con todas sus letras, fue muy exitoso en eso. Yo creo que el neoliberalismo en eso, en otras cosas también, por desgracia, pero en eso fue muy exitoso, lograron su objetivo. Y yo creo que sí lograron una despolitización generalizada de la población y una desorganización. La desaparición de los sindicatos, la desaparición de las organizaciones sociales, esas son las consecuencias y las estamos viviendo. Eh, yo creo que se puede llegar a yo creo que sí puede haber, o sea, esta transformación que se señala, que se pide que se haya, esta organización, esta efervescencia, yo creo que se puede dar, pero entender que la tenemos que construir, que se tiene que construir, y que venimos arrastrando esta que no nos ayuda a nada, ¿no? Que habíamos avanzado 3 pasos en el periodo posrevolucionario, pues el neoliberalismo retrocedió 4 o 5. Y entonces, pues ahorita otra vez volver a meter primera nos estaba costando trabajo como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi interpretación de esa pasividad que sí estoy de acuerdo, ¿no? Creo que sí la podemos ver en la cotidianidad. Creo que la sociedad mexicana no se está moviendo o no se está viendo ese apoyo que a lo mejor de repente creíamos que iba a haber. 1 de julio, no me acuerdo muy bien cómo fue la celebración en el Zócalo, fue una locura, y de repente como que ya después, ¿qué pasó, no? Ya no, estamos en una noche, en la resaca de esa celebración, parece que no ha terminado, pero yo la explico de esa manera. Y bueno, aclarar rápido también, porque creo que a lo mejor no sé, no me expresé de la manera correcta.
la intervención anterior, yo estoy de acuerdo, no, que haya debate en el partido, no, o sea, es bienvenido el debate, pero lo que digo, que haya un debate, pero de ideas, que eso es lo que nos ha faltado. No hemos tenido, creo que, ¿qué es la 4T? Desde empezar por ahí, ¿cuáles son los objetivos de la transformación? Creo que Andrés Manuel lo tiene muy claro, creo que Andrés Manuel sabe cuál es la transformación que él busca. ¿Los demás lo tenemos tan claro? No lo sé. Creo que en este frente amplio que se hizo para el 2018, efectivamente, en el que entró grandes sectores de la población, grandes, vamos a decir, proyectos, a lo mejor entre ellos, si no antagónicos, por lo menos sí, con diferencias importantes. eh, Creo que ha faltado hacer ese tipo de debates. Vamos a definir qué es la 4T, vamos a definir qué es el proyecto, hacia dónde vamos. Y lo que yo decía, lo que no debemos de hacer, que es lo que ha pasado, en lugar de tener esas discusiones, en Morena nos hemos centrado en la discusión de no qué es la 4T o cuáles son los objetivos, sino a ver pues quiénes son los candidatos o quiénes son o las asambleas, quién queda mejor posicionado, quién no. Eso no abona, eso nada más daña. este, discutamos sobre el partido, cómo queremos el partido, discutamos sobre la estructura que queremos dentro del partido. ¿Los estatutos actuales son suficientes o tenemos que tener una reforma estatutaria? Porque nos está dando la estructura que se estaba dando que se dio desde el 2015 al 2018. ¿Es suficiente para lo que viene? ¿Ha sido funcional? O nos ha metido en esta pasividad. Creo que es esas son las discusiones que vale la pena que retomemos y que tengamos, ¿no? Y bueno, yo a lo mejor ahí estoy sesgado, pues finalmente soy miembro, participo en el instituto, bueno, creo que en el Instituto Nacional de Formación Política, bueno, creo que es un poco lo que hemos empujado, creo que ese es nuestro papel. Definitivamente, bueno, nos falta mucho por hacer, pero bueno, son los espacios que queremos construir para que se dé ese debate, pero ese debate de ideas, ese debate profundo sobre las cuestiones más trascendentales de- del movimiento, ¿no? Eh, bueno, pues básicamente creo que sería lo más importante y nada más, pues cerrar con decir que en este proceso que se tiene de pospandemia que estamos saliendo, pues precisamente el instituto creo que sí, eh, hay esfuerzos importantes por empezar a tomar el papel por el cual se formó el instituto desde un inicio, pero que pues, por diferentes circunstancias no se ha podido tener cabalmente, ¿no? Sí se han hecho esfuerzos importantes, pero ha sido con todo en contra, no ha permitido que se consolide, pero creo que estamos en un proceso de consolidación. Creo que el instituto está en un proceso en el cual maduren sus ideas. Lo decimos hacia el interior del instituto de manera un poco agridulce, en el sentido jocoso, pero doloroso al mismo tiempo, de que estábamos en una etapa de resistencia, y que bueno, pues ya la estamos dejando atrás. Creo que ya estamos en ese momento y que estamos consolidando. Y creo que si bien no es el único, no creo que sea el único espacio, pero sí es por lo menos de los importantes para lograr este papel que Morena necesita para ser el motor, o por lo menos que apalanque la transformación que viene desde el gobierno federal. Entonces, creo que en Morena estamos en una oportunidad, en una coyuntura que puede permitir que Morena transite hacia esa posición, ¿no? Y que en ese debate que se tiene que dar, repito, pues entender que a lo mejor pues vienen costos políticos al momento de definiciones del proyecto, pues no todos los actores, no todos los sectores queden conformes y probablemente vaya a haber rompimiento. Es una posibilidad que hay, que no podemos descartar, pero creo que es sano que ya empecemos a tener esas definiciones, que ya empecemos a tener claridad en cuáles son los objetivos,
para poder pues cumplir cabalmente con pues ahora sí, creo que con lo que nos llama el momento histórico en el cual estamos. Muchísimas gracias, Alfonso. Perla, ¿con qué te gustaría terminar esta charla? Muchas gracias, Dani. Pues de inicio agradecerle al maestro Armando Bartra, a la maestra Paloma Sáiz, al compañero Alfonso por compartir este espacio en el instituto, y además de que esta propuesta del debate interno pues también fue iniciativa del maestro Armando Bartra por las inquietudes que ya nos compartía. Yo solo quisiera cerrar, volviendo a señalarle al público que nos acompaña, pues que está este proyecto de debate interno, está en desarrollo, e insistir en lo que se había señalado al principio, que los propios temas se van a poner a consulta. No va a ser una imposición, ni mucho menos, ¿sí? Sino parte de un ejercicio democrático, ¿no? Con una consulta deliberativa, en concordancia pues con los principios de la educación popular, sobre la que se rige mucho del trabajo que se hace desde el instituto, y que nos importa mucho garantizar la voz de la militancia, no solamente de digamos, va a estar ahí, pero no solamente la voz del Consejo Interno, no solamente la voz, algunas voces que se escuchan más, ¿no? A veces, y que son muy importantes, muy valiosas, pero que también tiene que estar allí a la par la voz de la propia militancia, ¿no? De la militancia de base, la que hace el trabajo comprometido, de calle, que ha estado muchos años en el movimiento y que también tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, pues ya dentro de poco les invitamos a que sigan las redes del instituto. Ahí habrá más información sobre la convocatoria, las fases, los momentos, ¿no? Todo esto. Y pues solamente terminar diciendo que este debate interno, pues a lo mejor metafóricamente, ¿no? Podemos decir, es parte de esta revolución de las conciencias en acto, ¿no? En el acto del debate, de la discusión, pero que, como bien decía el maestro Armando Bartra, pues que no basta solamente con eso, no basta solamente con la revolución de las conciencias, sino también con la revolución de las sociedades y de las estructuras mismas de la sociedad, y que ahí es, por supuesto, muy importante la organización popular, como ya insistía el panel, pero también para eso es importante el debate, ¿no? Y no perder esos espacios, porque además en ese ejercicio lo que se está también transformando son las prácticas políticas de la propia militancia, del propio partido. La transformación también tiene que hacerse al interior del partido, al interior de la militancia. Creo que ninguno ni ninguna aquí estamos exentos de reproducir estas prácticas, pues sí, de lo que venimos arrastrando de una sociedad neoliberal que, como decía el compañero Alfonso, ha desmovilizado la política, que ha podrido mucho, ¿no? Parte de nuestras prácticas políticas, y que tenemos que transformarlas en ese ejercicio mismo, ¿no? En un ejercicio que tiene que ser democrático, democratizador en sí mismo, y también despatriarcalizador, ¿no? Y bueno, invitarles nada más a todas las personas que nos están acompañando en que estén atentos y atentas, y que esperamos que se sumen a este debate que será próximamente. Muchísimas gracias, Perla. Armando, para cerrar, ¿con qué nos quedamos contigo? Tienes apagado tu micrófono, Armando. Gracias. Cuando se constituye como partido Morena, no como movimiento que ya era, hubo un debate cuál debía ser su estructura, y había dos posiciones: una que veía a un partido básicamente con una estructura territorial, y esto era fundamental no solo porque la vida ocurre en los territorios, sino porque las elecciones se ganan en los territorios. Un partido que quería triunfar en una muy próxima elección, la elección federal del 18, necesitaba constituirse territorialmente. Pero, sin embargo, se peleó entonces que también necesitaba ser un partido de carácter sectorial.
que las luchas no son únicamente en el espacio, sino que se dan también en los sectores, muchos de ellos de carácter nacional, y que hay una dinámica de la vida de los sectores, de los grandes sectores de clase, obreros, campesinos, indígenas, pero también de otros sectores, las mujeres, los jóvenes, etcétera. Y que por lo tanto el partido tendría una estructura, por un lado sectorial y por otro lado territorial. Creo que hay que enfatizar la dimensión sectorial. Decía Paloma hace un rato, no sabemos qué está pasando en el movimiento obrero, no sabemos qué está pasando en el movimiento campesino, y sin embargo hay secretarías específicas. Algunas yo he tenido cierta relación más estrecha, la de jóvenes, algo han estado tratando de hacer. Falta mucho por hacer en las secretarías. Yo convocaría a redinamizar las secretarías que atienden jóvenes, que atienden mujeres, que atienden campesinos, que atienden indígenas, etcétera. Están ahí, en algunos casos hay actividad, pero creo que este es uno de los ejes que en este momento se imponen. Y termino con algo que me comentaba un compañero que participó de manera muy destacada en la elección pasada, en la elección de medio camino, en este caso en una entidad federativa. Se trataba de ganar la gubernatura del estado y de ganar mayorías en el legislativo estatal, además de municipios. Y perdieron, no lograron la gubernatura, es una gubernatura que va a estar en manos del PAN y de una persona del PAN, de una candidata que fue candidata del PAN, que es particularmente nefasta por sus posturas y por su línea política, no solo del panismo, no solo de derecha, sino de una derecha excepcionalmente agresiva. Y me decía, bueno, ahora lo que nos toca es crear un frente social para resistir un gobierno estatal que va a ser enemigo de todas nuestras causas y que va a tratar de echar para atrás lo que habíamos avanzado socialmente. Nuestra tarea, dado que perdimos la elección, no es prepararnos para la próxima elección, este es otro problema. Nuestra tarea es cómo vamos a resistir un gobierno estatal contrario a la Cuarta Transformación y contrario a las causas del pueblo de esta entidad federativa. Creemos un frente para resistir. Este es un caso de que fueron derrotados las candidaturas de Juntos Hagamos Historia. Pero en otros casos, en 11 casos, se ganó. Entonces ya ahora sí, el gobierno estatal va a hacer lo que tiene que hacer y la mayoría, si es que se tiene mayoría legislativa, va a legislar lo que se tiene que legislar y ya. O por el contrario, habría que pensar ahora si se tiene un gobierno que llegó con un proyecto, que llegó con un programa y que ganó con ese proyecto y ese programa, pues no esperar a que lo cumpla, sino crear una organización de los sectores sociales que hicieron posible este triunfo para acompañar este triunfo desde abajo, para exigir que se cumplan las promesas, si es que no se están cumpliendo, que se lleven adelante los proyectos. Es decir, si ya hicimos una elección que lo que modificó es simplemente quienes están en los cargos públicos, acompañemos ahora a quienes estarán en los cargos públicos a favor de la Cuarta Transformación para empujar el proyecto que nosotros queremos y estemos en resistencia frente a aquellos en donde fuimos derrotados y que por lo tanto tendremos en el cargo público a una persona contraria a la Cuarta Transformación. No es simplemente, pues ya pasó esta elección, quedan elecciones todavía y luego viene la del 24. Después de cada elección viene un proceso y este proceso es un proceso en el que hay que seguir y acompañar lo que se logró o no se logró en la elección. Si perdimos, organizarnos para resistir. Si ganamos, organizarnos para impulsar el cambio. Y eso no lo puede hacer el Instituto de Formación Política, pero sí lo puede promover a través de los círculos de estudio del Instituto de Formación Política. ¿Cuáles son las tareas para empujar este gobierno que fue un triunfo de la izquierda? ¿Cuáles son las tareas para resistir lo que se nos viene con este gobierno que fue un triunfo de la derecha? Y esto es en cada entidad federativa, esto es cada una de las entidades federativas en donde se compitió. En las que no, también tenemos gobiernos ya, pueden ser gobiernos de izquierda, pueden ser gobiernos conservadores. Es una de las cosas que ya se puede hacer, que hay que seguir haciendo y sigamos debatiendo, sin duda, pero el debate no puede ser la condición previa para promover ciertas actividades, sino que puede y debe acompañarlas. Como se ha dicho aquí insistentemente, la acción, la militancia, el activismo y la formación política y el debate político van juntos, no uno después de otro. Sería todo y muchas gracias por la posibilidad de debatir. No es el primero exactamente, aunque sí estamos de algún modo inaugurando un proceso que se va a formalizar de debates estratégicos internos dentro de Morena y dados por la militancia, pero pues pongámosle el interés que tiene tanto al debate como a las acciones que de este debate
se puedan desprender. Gracias. Muchísimas gracias, Armando. Paloma, ¿con qué cierras esta plática? No te escuchamos. No, no te escuchamos. No sé, si quieres intentar entrar y salir, a ver si recuperamos tu audio. Y mientras vemos si podemos recuperar el audio de Paloma, han llegado a la transmisión varias preguntas de cómo la militancia se puede vincular al Instituto Nacional de Formación Política. Ya lo dijo mi compañera Perla, pueden seguir todas nuestras redes sociales. De manera cotidiana ponemos información que seguramente les servirá para su caso en particular. Y sobre todo está la Escuela Nacional de Formación Política, está la RENACE, en donde pueden unirse a los círculos de estudio. Vamos a ver si ya recuperamos a Paloma y su audio. A ver, ¿me oyen? Perfecto. ¿Sí? Ah, qué bueno. Ok. Listo. Yo creo que estamos en un momento donde podemos correr un gran riesgo. Y acaban de pasar unas elecciones, ¿sí? Y parece que hay un ambiente como de vamos a prepararnos para las siguientes. Viene el 24, viene, bueno, la revocación de mandato, viene ahora lo de la consulta popular y todo esto. Pero a mí lo que me da miedo es que verdaderamente sigamos en esta ruta, ¿no? Y no en la que justamente está planteando Armando y están planteando los compañeros. O sea, ojo, una cosa son las elecciones y otra cosa son los movimientos. Tenemos que volver a las raíces de los principios que planteó Morena. Tenemos que volver a ser un partido movimiento, ¿sí? Tenemos que dejar en estos momentos la lucha electoral del lado y tenemos, como bien dice, o en el caso donde se perdió ser resistencia y donde se ganó apoyar que haya esa transformación, ¿no? Que no se tenga miedo al debate, que las ideas no muerden, que podemos estar en desacuerdo, ¿sí? Pero siempre con ideas y no descalificando a la gente, que la crítica no hace daño, que al revés, ¿sí? Pero que sí tendríamos que volver otra vez al cauce, ¿sí? Y que los debates estos son importantísimos, que no se pueden obviar y que sobre todo tenemos que volver pues a salir a la calle, a estar con los movimientos, a tener el pulso de lo que está pasando en cada uno de los sectores de la sociedad, que yo creo que lo hemos estado perdiendo. Y yo con esto cerraría y muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tanto a Armando, a Perla como a Alfonso, el poder debatir con ellos. Pues muchísimas gracias a todos. Les recordamos que estamos en las jornadas formativas del Instituto Nacional de Formación Política, en el 3er aniversario del Triunfo del Pueblo. Estas jornadas empezaron desde el día de ayer y continuarán hasta el día de mañana. Los invitamos a seguir todas estas charlas que vamos a tener todavía hoy y mañana. Y creo que Alfonso nos pedía la palabra. Adelante, Alfonso. Rápido, nada más es de volada. Creo que algo que dice Paloma ha insistido y creo que tiene toda la razón, ¿no? De repente es que estamos todo el tiempo metidos en un problema, en el problema electoral, y es que hay que ganar, y es que tenemos que ganar. Pero también yo creo que, y estoy de acuerdo, y creo que, pero se vuelve hasta estructural. En este país todos los años hay elecciones. Creo que desde ahí tenemos que cambiar eso. O sea, no puede ser que venimos de esta elección de donde la mitad de los gobernadores, el próximo año vienen otros 6 estados con gobernadores, después viene el gobierno en el 2023 el Estado de México y después otra vez presidenciales y estamos todo el tiempo así. Pues creo que ahí nuestros legisladores a nivel local creo que tienen una tarea. Creo que debemos de empezar ya por eso siempre estamos metidos en lo urgente y no en lo importante, ¿no? Creo que desde ahí hay que empezar a tener ese tipo de debates. Sería todo, y bueno, despedirme y agradecer a todos los participantes y gracias por el espacio y por debatir y sus ideas. Pues nos quedamos con esto último que nos dice Alfonso y le reiteramos la invitación a que sigan estas jornadas formativas. El día de hoy todavía tenemos varias
actividades a lo largo de la tarde y el día de mañana. Muchísimas gracias, Paloma, Perla, Armando, Alfonso, y a todos los que nos acompañaron. Recuerden, estamos en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, están nuestras redes sociales y por ahí vamos a estar poniendo toda la información que necesitan para ser parte del instituto y para que sepan qué estamos haciendo. Gracias al compañero Edgar que estuvo en la producción, en verdad a todos por estar esta mañana con nosotros y lo estamos esperando pronto en estos espacios de discusión. Hasta luego.